el sindicato está presionando que ya mínimo haya una ocupabilidad del 30%, pero la mayoría de las escuelas ya están en presencial, así que lo más seguro es que sí nos vayamos a ver en actividades presenciales dentro de 2 meses más. Bien, y una vez dicho esto, vamos a comenzar con nuestra clase, que creo yo que va a ser cortita el día de hoy, porque no quiero avanzar tanto en temas. Nos quedamos en la clase pasada viendo espermatogénesis. Probablemente hoy terminemos de ver espermatogénesis. Si me da tiempo, comienzo a ver tracto reproductor femenino, pero para no confundirles, es posible que esta clase de tracto reproductor femenino y ovogénesis se las deje grabadas. Les hago otro comercial recordándoles que las siguientes 2 semanas no nos vamos a ver. Yo les voy a dejar las clases grabadas, así como ahorita, ¿no? Platicadas. Se las voy a dejar en Classroom y ustedes ya las ven en el tiempo que tengan, ya sea durante la asignatura o si van a andar viajando porque les solicitan que estén en UPIBI, está bien, en cualquier momentito del día las ven y ya se ponen al corriente de los temas. Entonces, estábamos nosotros estudiando este tema de la gametogénesis, puntualmente estábamos viendo la espermatogénesis, y una pregunta como para cachar si han comprendido el tema sería, a ver, ¿quién me dice cuál es la lógica de termorregulación, entendiendo como termorregulación la regulación de la temperatura? ¿Cuáles son los elementos estructurales del tracto reproductor masculino? Muy bien, Emanuel, ahorita nos cuentas, nada más les hago la pregunta así concreta. ¿Cuáles son los elementos estructurales en el tracto reproductor masculino que favorecen la termorregulación de la fábrica de espermatozoides? A ver, cuéntenme. Pues sería los músculos que están en el escroto, que sería el dartos y el cremaster, que uno permite la contracción y el otro la relajación del escroto. Muy bien. Las, Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Siempre que piensen, acuérdense en músculos, los músculos, aparte de permitirnos mover, movimiento, los músculos también favorecen la termorregulación corporal. Y entonces, como hay músculo alrededor de los testículos, como lo menciona Manuel, a través de estos 2 paquetes musculares que es dartos y cremaster, se va a favorecer la termorregulación. Ah, por ahí alguien levantó manita, o bueno, quería comentar algo. Adelante. Yo, profesora, tactos es el de la contracción y cremaster es el de la relajación. Ajá. Ahora, solamente el saco escrotal con estos 2 músculos favorece la termorregulación. ¿Quién más? ¿Quién más ayuda en la termorregulación? Sí lo saben. ¿Se acuerdan de este conjunto de vasitos que se llama plexo pampiniforme? El plexo pampiniforme, que está compuesto por venas, arterias, capilares, ese plexo pampiniforme también ayuda en la termorregulación. Cuando piensen en aparato circulatorio, todas nuestras venas, nuestro conjunto de redes capilares, favorecen que haya termorregulación interna en nuestros órganos. Si la sangre no estuviera en constante ciclo de oxigenación, transporte, proceso de alimentación a nuestras células y retorno al corazón, nuestra sangre se calentaría en exceso. Entonces, este ciclo que está haciendo la sangre de forma constante termorregula nuestro cuerpo. Y entonces, otro de los elementos que coadyuvan a la termorregulación del testículo es el plexo pampiniforme y también la túnica vascular, porque al final la túnica vascular, que es la túnica más interna pegadita al testículo y que invagina, que entra, esta túnica también termorregula. Entonces, básicamente son
tres razones por las que está termorregulada el testículo. Uno, por el saco escrotal, que está compuesto por dartos y cremaster, por el plexo pampiniforme, que es este conjunto, algunos especialistas le llaman cordón espermático, al plexo pampiniforme, al conjunto de estructuras que están aquí. Esto también va a favorecer la termorregulación porque está llevando sangre hacia el testículo como vía general, y la túnica vascular, que es parte de lo que es el plexo pampiniforme, pero que ya se considera como una estructura independiente, como una estructura única. Pregunta: ¿un espermatozoide se puede formar, se puede fabricar en temperatura fisiológica? No, necesita estar a una temperatura más baja, si no se moriría. Perfecto, sí. Qué bueno que me lo están diciendo, ¿no? Ya el hecho de que ustedes estén abriendo micrófono y me estén contestando, sí implica que ya hay interacción, sí me están escuchando en casa, y entonces eso es importante para mí. Sí, un espermatozoide no se forma a temperatura fisiológica, no puede. ¿Por qué? Porque la temperatura fisiológica de un humano es de 37 grados centígrados. Si yo meto termómetro en mi cuerpo, ahorita me siento bien, entonces estoy a 37 grados centígrados. Cuando algo se altera a nivel de temperatura corporal, puede haber una hipotermia, es decir, estar por debajo de los 37 grados centígrados, lo cual involucra un mal funcionamiento celular ya también, pero también puede haber una alta temperatura que ya le podríamos llamar febrícula, cuando está pegadito a la temperatura fisiológica, o fiebre, cuando ya es 1 grado por arriba de la temperatura fisiológica, 2 grados, ¿no? Es lo que se considera dentro del campo médico. Bien, todo eso me hace estar tranquila, entonces ya puedo avanzar un poquitito para hacer un pequeño resumen de esta diapositiva, que era el proceso como tal de la espermatogénesis. Primero les hablé de toda la estirpe germinal. Estirpe es el conjunto de células que van a dar origen al espermatozoide, desde la célula cero, que era la espermatogonia, hasta llegar a los espermatozoides. Concretamente, en un proceso de espermatogénesis, por cada espermatogonia se forman 4 espermatozoides, 50% con posibilidad de ser descendientes femeninos y 50%, o sea, 2 de ellos, con posibilidad de ser descendiente masculino. Si yo les preguntara en el examen, oye, ¿cuánto tarda un proceso en términos cronológicos de tiempo? ¿Cuánto tarda en formarse un espermatozoide? Hacemos la suma, ¿verdad? Porque eso ya no nos dio tiempo de hacerlo la clase pasada. Pero si yo voy sumando los días que tarda el proceso mitótico de brinco de espermatogonia a espermatocito primario, son 16 días. Y luego viene el inicio del proceso meiótico 1, de espermatocito primario a secundario, otros 24 días. Más aparte, algunas horas para que haya el proceso de cambio de espermatocito secundario a espermátide, que es la meiosis 2, más aparte el proceso denominado espermiogenia, que no es otra cosa más que el reacomodo de organelos de la espermátide para que ya tenga un parecido anatómico de un espermatozoide. Y eso nos lleva 24 días. Ok, entonces vamos a sumarlo. 16 días más 24 días más 24 días. ¿Cuánto me da? 2, 4, 64 días. Entonces, un proceso de espermatogénesis, la formación de 4 espermatozoides, tarda en promedio 64 días. Ajá. Pueden ser más días. El máximo de tiempo que tarda en formarse un espermatozoide es de 72 días. Y a ver, aquí para los niños, este dato es importante. Podrían pensar que los espermatozoides que se están formando ahorita en su tracto reproductor se van a formar hasta dentro de 72 días. Y decir, ok, entonces si eyaculo el día de hoy,
no voy a tener espermatozoides hasta dentro de 72 días? La respuesta es no. En este preciso segundo de tu vida, algunos cientos de espermatogonias que están en tus testículos, puntualmente en los túbulos seminíferos, están iniciando procesos de espermatogénesis. Entonces, cientos de espermatogonias lo están haciendo ahorita, como cientos de espermatogonias lo hicieron en el minuto previo. Y si nos ponemos a pensar ya en orden cronológico en el pasado, pues muchas espermatogonias en cada minuto de tu vida están poniendo en marcha el proceso de producción de espermatozoides. Por eso un hombre puede eyacular todos los días y si le da la gana, 2, 3 veces al día, ¿no? Ya estamos hablando el orden de una estrella porno, si ya puedes hacerlo 3 días. Pero no nos emocionemos. Ahorita cuando hablemos de líquido seminal se van a dar cuenta de que pues, no todo es así tan pornográfico, ¿no? Entonces, tarda 64 días, pero eso no implica que cada 64 días puede un hombre eyacular. No, lo puede hacer cotidianamente porque los procesos se van guardando. Ahora, existe por ahí el mito, y yo se lo he preguntado a amigos muy cercanos o a parejas, oye, si no eyaculas, ¿te duele? ¿Te duele? Porque hay ese mito de que no, es que tengo que eyacular porque se siente horrible no eyacular, te quedas como que todo tieso. No, no pasa nada. En realidad, en el proceso de producción espermática, incluso es más favorable, se han visto a través de diferentes estudios que han hecho, que cuando un hombre evita tener eyaculaciones de forma constante, hace que las estirpes germinales que van a nacer sean de mucho mayor calidad. ¿Por qué? Porque los espermatozoides que se van guardando en el banco, ¿cuál es el banco de espermatozoides? El epidídimo, ahí es donde se están concentrando los espermatozoides. Si no se usan, no pasa nada, no te va a explotar el epidídimo, no pasa nada, nada, nada. ¿Qué pasa? Que se reabsorben del epidídimo, se pueden reabsorber hacia el testículo y sirven de tortas para los que se están formando en el testículo. Es decir, no pasa nada si un hombre no eyacula. Más adelante vamos a poner el ejemplo de un buen padre, de los padrecitos católicos, ¿no? Con todo respeto. Entonces, ¿qué onda con ellos? Si ellos creen en el celibato y no hay eyaculaciones, entonces degeneran sus testículos, ya no hay producción de espermatozoides, ¿o qué onda? No pasa eso. En realidad son personas que producen espermatozoides como cualquier otro hombre, pero al no usar sus eyaculados, al no eyacular, se reabsorben y simple y sencillamente hacen un ciclo normal de producción de espermatozoides. Bien, entonces esto es concretamente la espermatogénesis. Se divide por un lado en una fase de espermatogenia, génesis, origen de qué? De los espermatozoides, y la espermiogénesis, que es el pasito para darle forma a los espermatozoides. Eso concretamente es la espermatogénesis. Una de las estirpes germinales claves de la espermatogénesis, quedamos que era el espermatocito primario, por dos motivos. Porque físicamente, cuando tú los ves a microscopio, van a ser aquellas células más grandes y podemos identificarlas justamente por el tamaño que tienen. Entonces, es la forma celular germinal más grande dentro de los túbulos seminíferos. Y número 2, es la célula en donde se lleva a cabo el proceso de sinapsis, que quedamos que era el entrecruzamiento de los genes para que el descendiente de ese hombre no sea su clon, no sea su idéntico, sino que tenga rasgos de él, pero no un idéntico. Eso no va a ocurrir. Bien. Y quedamos en este tema de la histología. Sí, Sebastián, adelante. Maestro, tengo una duda. ¿Cómo es el castramiento químico? Castramiento químico
químico, bueno, que lo que hacen es degenerar las células que se denominan células sustentaculares. Ahorita les voy a hablar sobre ellas. Al no existir este tipo de células, se evita que haya un reconocimiento proteico que le indique al hipotálamo, a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene mucho que ver con cómo nosotros estamos produciendo, en el caso de las mujeres, ovocitos y en el caso de los hombres, espermatozoides. Pero concretamente lo que hace el castramiento químico es evitar que estas células que mandan reconocimiento al cerebro eviten que haya una producción hormonal para que haya tortas para el desarrollo de espermatozoides. La siguiente clase, si me da tiempo, les voy a... bueno, pues sí se los puedo agregar porque no es como que haya un límite de tiempo ahora que les deje las grabaciones. Quizás se las deje de unos 15 minutitos más extendidas, pero para poderles desarrollar un poquito más de, una vez que ustedes conozcan el tema concreto de qué otras células componen al testículo, que puedan cachar cómo es el castramiento químico o si conviene más el hacerse una, se me fue el nombre de la cirugía para evitar temblores. Sí, exactamente. Entonces, si es mejor hacer la vasectomía o el castramiento químico. Actualmente se tiene ya ahí como que casi en puerta de venta un medicamento que sea el equivalente a las píldoras anticonceptivas para mujeres, pero ahora para hombres. Y eso está muy bien, que haya una corresponsabilidad, porque finalmente el hecho de que tú te estés metiendo cualquier cosa al cuerpo, por cualquier índole, ya sea por cuestión patológica, medicamentos, o en este caso para control natal, sí hay una alteración hormonal. Entonces yo creo que cuando hay una corresponsabilidad en este punto, los hombres también pueden percibir más cuáles son las modificaciones que hace un medicamento a nivel de ciclos hormonales en la mujer. Ya está en puerta, no sé si sea este año, si sea para el próximo año, pero la intención de este medicamento es justamente como el equivalente de no porque los vayan a castrar químicamente con el medicamento, pero sí evitar que haya alimento o que haya la presencia de una hormona para el desarrollo de espermatozoides. Cortarían ahí ciclo de producción. Concretamente lo dejaremos más explicado para la siguiente clase, para que una vez que tengan noción de lo que les voy a platicar ahorita, ya puedan entenderlo cuando les hablo de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante y qué papel van a jugar en la castración química o en otros eventos que podemos platicar. Ya, vamos a continuar. Entonces, estábamos en este tema que era el estudio ya de celular del tejido, del testículo, y entramos en el tema más interno. Ya como fuimos viendo la fábrica desde el exterior, desde el escroto, las túnicas, el epidídimo, los conductos eferentes y deferente, esta parte ya les va a sonar o ya van a tener más lógica cuando vean histología. En histología se pueden obtener, desde luego, cortes desde diferentes perspectivas del testículo, pero que estamos viendo en pantalla, acuérdense que es posicionando de forma estándar al testículo. Entonces, aquí está el testículo paradito y con una rebanadora que se llama microtomo. El microtomo es el equivalente a la rebanadora que tienen en el supermercado, pero para hacer justamente rebanadas a nivel de micras. Entonces, el hecho de que se obtengan rebanadas a niveles de micras permite que podamos observarlos a través del microscopio. Y pues desde a incluir, así se llama, incluir
lo tienen que sumergir en diferentes alcoholes para secar el tejido, obtener o absorber la mayoría de agua que hay en el tejido, y una vez que queda absorbida esa agua, tiene que ser ocupada por otro material, en este caso parafina. Entonces, se coloca en parafina. En lugar de agua, los espacios que deja el agua es ocupado por parafina, queda en un bloquecito y ahora sí, lo pasan en un microtomo y empiezan a obtener muchas, muchas, muchas rebanaditas de testículo, ¿no? Después, ¿qué viene? Después viene la tinción, porque si yo viera así en parafina el testículo, pues no se aprecia nada, a lo mejor se apreciarían como sombritas. Necesito teñirlo, necesito pasarlo por colorantes y finalmente como la generalidad de la tinción es que aquellas regiones que se tiñen de color más fuerte siempre van a ser estructuras que tengan más presencia de ácidos. ¿Qué elementos de la célula presentan ácidos? Muy fácil, los núcleos tienen ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico, al final y al cabo ácidos. ¿Qué otros elementos de la célula tienen ácidos? Pues el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué? Porque es la fábrica de aminoácidos que a su vez van a formar proteínas. Una proteína es el conjunto de aminoácidos. Entonces, siempre que ustedes ven que les pasaron no, es porque presentan más cantidad de ácidos esas estructuras. Bien, una vez dicho esto, lo que vemos entonces aquí en el corte horizontal del testículo sería viéndolo por arriba. A ver, tengo aquí un tubo, ¿no? Imagínense que este es el testículo y lo rebanaron así, horizontalmente, y entonces ahora lo voy a ver al microscopio por acá arriba, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy apreciando? Bueno, lo que estoy apreciando es los tabiques testiculares. Cada uno de estos grandes triángulos es un tabique testicular y de hecho se aprecia que hay como una barrera que los va separando a cada uno de los testículos. Si yo me percato de qué es lo que los separa a cada uno de los tabiques, concretamente diría que se trata de la túnica albuginea que invaginó, acompañado de la túnica vascular, ¿sale? Entonces, toda esta reminiscencia de líneas rositas que se aprecian entre tabique y tabique son reminiscencias de túnica albuginea y de la túnica vascular que invaginaron al testículo. Bien, pero ¿qué hay adentro de cada tabique? Quedamos que dentro de cada testículo hay en promedio 250 tabiques. Vamos a dejarlo así, 250 tabiques testiculares, pero que dentro de cada tabique hay en promedio 4 túbulos seminíferos. ¿Cuáles son los túbulos seminíferos? Estos que estoy aquí señalando con la flechita. Cada uno de ellos es un túbulo seminífero. ¿Por qué rayos en este tabique testicular se aprecia más de 4 túbulos seminíferos? Pues porque el ejemplo que les estoy colocando aquí en pantalla no es de un humano. Por desgracia no coloqué aquí el de un humano, pero a la vez también es bueno que ustedes perciban anatomía comparada. Este testículo que ustedes están apreciando es de un conejo o de un ratón. En conejos, en ratones, en marranos y cualquier especie que ustedes piensen, hay mayor cantidad de túbulos seminíferos porque se entiende que las descendencias son mucho más grandes. Una coneja puede quedar preñada de 15 conejos, 12 conejos, ¿no? Y entonces hay una lógica de producción de espermatozoides. Cada uno de estos túbulos es porque se trata de una especie diferente. Bien, si yo hago el acercamiento, que es la intención de por qué puse este circulito aquí, si yo hago el acercamiento de este túbulo seminífero,
Pues observo esto, ¿no? Entonces aquí ya, y no túbulo seminífero. ¿Y qué observo dentro del túbulo seminífero? Pues un buen de esferitas, o sea, un buen de puntitos. ¿Qué es cada puntito? Me voy a acercar todavía más. Aquí ya tengo ahora sí concretamente el acercamiento de un túbulo seminífero. Y quiero que vean que cada túbulo seminífero tiene una membrana basal, es decir, una barrera que lo va a delimitar del resto de los túbulos seminíferos. ¿Y qué aprecio? Pegadito a la membrana basal, aprecio estas esferitas, que son no otra cosa más que las espermatogonias, que era la célula origen, acuérdense. Todo lo que está en la membrana basal son espermatogonias. Y yo les dije, oigan, fíjense que de la estirpe germinal, la más grande son los espermatocitos primarios. Muy fácil. Yo aquí podría decirles cuáles de ellos son los espermatocitos primarios, porque se aprecian más grandes estas esferas que las que están pegadas en la membrana basal. Entonces, la siguiente línea de circulitos después de la espermatogonia son los espermatocitos primarios. Estos son los espermatocitos secundarios, estas son espermátides y estos son espermatozoides. En términos generales, muchachos, leer la histología de testículo es muy sencillo, es muy sencillo porque llevan un orden, tienen un orden muy bonito. Cuando ustedes analizan un túbulo seminífero, no es como que, y por aquí vas a encontrar una espermátide, pero también por aquí vas a encontrar una espermatogonia. No, en un túbulo seminífero llevan un orden muy bonito las células germinales. Las que están pegadas en la membrana basal son siempre espermatogonias. La siguiente línea son espermatocitos primarios, se aprecian más grandes. Luego vienen espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides. ¿Ya se dieron cuenta por qué les estoy llamando espermatozoides? Porque tienen flagelo. Esto que se aprecia aquí como pequeños fantasmitas, líneas hacia el centro, son los flagelos de los espermatozoides. Esto entonces es una fábrica de espermatozoides. ¿Ya vieron cuántas células está formando una sola fábrica? Por eso es la cantidad de células que se producen por mililitro en promedio, 20 millones, ¿no? Un hombre saludable produce por cada mililitro de eyaculado 20 millones de túbulos seminífero. Lo multiplico con todo el resto que hay alrededor del tabique testicular, pues se entiende perfecto la producción tan bárbara que hay de espermatozoides, ¿no? Ok, me voy a regresar, porque ahora sí empieza, no se asusten, cuando digo complicarse es porque viene como explicar agregados del tema, ¿vale? Los espermatozoides son las únicas células presentes dentro del testículo. No, por desgracia no. Hay más células presentes dentro del testículo. Sí, por un lado tenemos toda la estirpe germinal desarrollándose dentro de cada uno de los túbulos seminíferos. Sin embargo, hay otras células que acompañan el desarrollo o producción de los espermatozoides. Al primer grupo de células que acompañan el desarrollo se les denominan células, no, bueno, en general son células no germinales, así se les conocen, células no germinales. Vamos a encontrar dentro de las células no germinales a fibroblastos. ¿Qué son los fibroblastos? Cuando veamos tejido conectivo, voy a explicarlo a profundidad, pero de forma concreta aquí en el tema lo que quiero que ustedes conceptualicen como fibroblasto es que es aquella célula que le va a dar estructura al testículo.
estructura, forma, ¿sale? Es aquella célula que le va a dar estructura o forma al testículo. Perfecto, ya, no me importa nada más de momento que quiera que sepan de los fibroblastos. Pero el segundo grupo de células no germinales que voy a encontrar dentro de testículos se llaman células sustentaculares o células de Sertoli. Sustentaculares o de Sertoli. Y el tercer gran grupo de células que están acompañando el desarrollo de los espermatozoides son las células intersticiales o de Leydig. Células intersticiales o de Leydig. Bien, vamos a ver cómo es que se encuentran cada una de ellas. Ay, y aquí ya no les expliqué lo de la pizza. El ejemplo de la pizza es justamente para que ustedes se imaginen cómo es que están situadas cada una de estas células. La orilla, imagínense que es una pizza con orilla de queso. La orilla es la membrana basal, es el elemento de contención del túbulo seminífero, ¿no? La orilla. Ok, pero dentro de la pizza yo tengo una base de queso y tengo pepperonis. Los pepperonis estarían fungiendo el ejemplo de ser el desarrollo de las células hasta llegar a espermatozoides, ¿no? Entonces, eso implica cada pepperoni, pero no están solo los pepperonis ahí volando. Hay elementos que ayudan a que esté sostenido. Vamos a comenzar a platicar en este momento cuáles son o cómo participan cada una de estas células. Las células intersticiales y las células sustentaculares. Por un lado, las células intersticiales se llaman así, reciben ese nombre porque se encuentran en el intersticio. Y ahorita van a decir, yo no sé lo que significa intersticio. Bien, intersticio significa en el espacio o fuera de. Bien, entonces se llaman células intersticiales porque son células que se encuentran por afuera del túbulo seminífero. Aquí, en esta flechita, les estoy señalando una célula intersticial. Déjenme localizar otra. Aquí hay otra célula intersticial. Si quieren aprendérselo de forma sencilla, las células de Leydig o intersticiales, son nombres sinónimos, se encuentran en el espacio exterior. ¿Cuál es el espacio exterior? Lo que está por afuera del túbulo seminífero. Bien, esa parte creo que ya geográficamente pueden ustedes identificar dónde se encuentran, ¿no? Pero, ¿cuál es su función? La función que tienen las células de Leydig o células intersticiales va a ser la de producir una hormona masculina que se denomina la testosterona. Las células de Leydig son las responsables de producir testosterona. ¿Cómo lo hacen? Acá dentro del cerebro, imaginemos que yo soy un hombre, ¿vale? Acá dentro de mi cerebro existen unas estructuras que se llaman hipotálamo e hipófisis. Es un eje muy, muy importante. Son dos estructuras del cerebro muy importantes para la producción hormonal y que están fuertemente comunicadas, hipotálamo e hipófisis, por abajo, hipotálamo e hipófisis. Bien, este hipotálamo hipófisis está conectado a través desde luego, el tracto, ya sea, se me fue el nombre, del sistema cardiovascular a través de sangre, pero también a través de neuronas, está conectado con el testículo y llega la conexión hasta las células de Leydig. ¿Para qué? Bueno, porque la célula de Leydig le va a hacer saber al hipotálamo y a la hipófisis que necesita la producción de un andrógeno llamado testosterona. ¿Para qué? Para que en el hombre active, ahora sí en serio, la producción de la espermatogénesis, lo que llamamos como la pubertad. ¿Cuál es la función que tiene la testosterona en un hombre?
otorga al hombre las características secundarias masculinas. ¿Cuáles son? Pelos en el pecho, pelos en el tracto reproductor, bueno, a nivel de, desde luego, de gónadas externas, voz ronca y todos los elementos que hacen dar el brinco hormonal al hombre para que tenga esa fertilidad ya otorgada de forma concreta, ¿vale? Entonces, no se les olvide, ¿en dónde se encuentran las células de Leydig o células intersticiales? En el espacio exterior. ¿Cuál es el espacio exterior? Aquellos elementos que están fuera del túbulo seminífero. ¿Y para qué te sirven las células de Leydig? Para la producción de testosterona. Una vez que se produce testosterona en estas regiones, va a comenzar a viajar a través de vía sanguínea, por eso mencioné sangre, y comenzará a hacer los efectos secundarios sobre el cuerpo de un hombre. Me está marcando ahorita de forma constante problemas con la red. Ustedes me hacen saber en cualquier momento si algo no está quedando claro, ¿vale? Ok, esas son las células de Leydig. Ahora viene a explicar qué onda con las células sustentaculares o células de Sertoli. Las células de Sertoli o sustentaculares, como lo dice su nombre, su función es sustentar, dar de comer, dar las tortas. ¿A quiénes? Pues a todas las células germinales. ¿Cuáles son las células germinales? Espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide y espermatozoide. Entonces, las células de Sertoli, ¿a quién sustentan? Pues a toda la perrada de células germinales. Esa es su función. ¿En dónde se encuentran las células sustentaculares o de Sertoli? Se encuentra equivalente al queso. Profesora, Oye, fíjate que hasta ahorita yo te había dicho, dentro del seminífero, sí. ¿Puedes repetir en dónde se encuentran? Es que se trabó en ese momento. sí, lo mismo, por favor. Perfecto. Sí, sin problema. Las células o seminífero, ¿saben qué? Voy a tener que cortar esta sesión porque nos queda un minuto. Para no quedarme a medias, voy a cortar la sesión y regresamos, ¿vale? Gracias.
tengan, ténganse paciencia eh, y siempre que no entiendan un tema, recuerden que lo podemos Recording in progress. Recording stopped. A ver, creo que ya, ahí ya me va a dejar presentar. Ok, me las sustentaculares o de Sertoli se encuentran dentro de los tubos. ¿Está muy lento? A ver, déjenme cambio de lugar. No sé por qué. Aquí creo que está un poquito más cerca. A ver si ahí hablo, igual se detiene. Ya no, profesora. Ya se escucha mejor. Sí, es que parece una tontería, pero de este lado estoy más cerquita del lugar donde está todo el cableado. Bien. Ok, entonces estábamos con las células sustentaculares o de Sertoli. Y entonces, así como empezamos con las de Leydig, ¿en dónde están? Ah, bueno, van a estar dentro de los túbulos semíferos. Eso es lo primero que hay que dejar en claro. Las de Leydig se encuentran en el interno. Ahora, estas células de Sertoli o sustentaculares, su función es sustentar. Sigue trabándose mucho, profe.
Recording in progress. Recording stopped. Ya me cambié de red. Espero que nada más que ahora se escucha más eco aquí donde estoy. Voy a dejar la cámara apagada para que no me genere conflicto. Ahí está. Voy a tratar de terminar de explicar el tema. No es muy extenso, pero para no quedarnos a medias. Vale, entonces estábamos con las células sustentaculares o de Sertoli, y estas células sustentaculares o de Sertoli se encuentran dentro de los túbulos seminíferos. La función que tienen las células sustentaculares va a ser la de alimentar a toda la estirpe germinal. Ahora, así como lo explicamos para el caso de las células de Leydig, que están fuertemente ligadas a el eje hipotálamo-hipófisis, también las células de Sertoli. La célula de Sertoli está ligada también al eje hipotálamo-hipófisis, pero de una forma ligeramente diferente, a través de una retroalimentación, así se conoce dentro del campo el sistema de producción de hormonas, de una retroalimentación positiva o negativa. ¿Cómo lo hacen las células de Sertoli? Las células de Sertoli lo que van a hacer es producir dos tipos de proteínas que se llaman activina e inhibina. Casi que el nombre nos dice qué es lo que hacen. ¿Por qué? Al estar produciendo las células de Sertoli, esta proteína que se llama activina, pide de alguna manera al eje hipotálamo-hipófisis que haya la producción de una hormona que se llama la hormona FSH. ¿Qué significa FSH? Hormona folículo estimulante. El eje hipotálamo-hipófisis comenzará a producir hormona FSH, folículo estimulante, retornará esa hormona hacia los testículos y producirá más cantidad de alimentos para la estirpe germinal. Pero, ¿qué pasa cuando las células de Sertoli secretan inhibina? Al secretar la proteína inhibina, lo que le está diciendo al eje hipotálamo-hipófisis es, oye, no necesito en este momento más producción de espermatozoides. Disminuye la cantidad de hormona FSH para que haya menor producción de espermatozoides. ¿Cómo lo vemos de una forma ejemplificada, clara, en la vida de un hombre? Pongamos el caso de un niño que se encuentra en la pubertad y que está conociendo pues su aparato reproductor, y que a lo mejor de forma casi cotidiana él está eyaculando, ¿no? Porque hay masturbación. Si hay masturbación de forma constante, lo que están haciendo las células de Sertoli es secretar hormona activina y decirle al eje hipotálamo-hipófisis, produce más hormona FSH, hormona folículo estimulante. Al haber más hormona folículo estimulante, habrá mayor producción de espermatozoides. En otro caso contrario a un niño en la pubertad o un hombre en la pubertad, tenemos el caso de un padrecito, ¿no? Los padrecitos pues están en celibato y por lo tanto, al estar en periodos muy prolongados o casi nulidad de eyaculación, lo que secreta la hormona de Sertoli, la célula de Sertoli va a ser la proteína inhibina. La inhibina viajará hacia el eje hipotálamo-hipófisis y le dirá, no me produzcas FSH o prodúceme la cantidad mínima necesaria para mantener en estado saludable los testículos de este hombre, que sí siga produciendo células,
pero que sean en menor grado porque no les está dando uso, no los está eyaculando. Entonces, ese es el efecto modulador que tienen la célula de Sertoli. ¿Se logró entender esta parte o vuelvo a explicar? Ustedes me lo dicen. Se entendió. Perfecto. Bien. Entonces, la hormona que está ligada a la célula de Sertoli es la FSH. ¿Cómo produzco más o menos FSH? Por las dos proteínas que secreta la célula de Sertoli. Activina, si quiero activar más producción de espermatozoides, o inhibina, si quiero producir menos cantidad. Emanuel, adelante. Esta hormona del FSH, ¿en dónde se produce? En el eje hipotálamo-hipófisis. Acuérdense, Ok. siempre que pensemos en la región del cerebro que se dedica a la producción de hormonas, eje hipotálamo-hipófisis, ¿sale? Entonces, ahí Gracias. está la producción de esa hormona. Sí, oigan, y con todo este showzote del internet que me traigo aquí, ¿saben qué olvidé explicarles? La hormona que está ligada a las células de Leydig, porque nada más les dije que había la producción de la testosterona, ¿no? Que es la hormona, pero no les dije cuál es el puente de intervención para que haya mayor producción de testosterona o menor producción de testosterona. Concretamente, ¿quién es el puente de información entre la célula de Leydig y el eje hipotálamo-hipófisis? La LH. ¿Qué es la LH? Hormona luteinizante. LH, hormona luteinizante. La hormona luteinizante es la que le va a decir al eje hipotálamo-hipófisis que haya una mayor secreción de testosterona o menor secreción de testosterona. En mujeres también están presentes. Cuando entremos al tema de la ovogénesis, de verdad van a querer llorar con nosotras, porque no de a gratis tenemos una semana en específico al mes en donde estamos que nos queremos que nos lleve el demonio, ¿no? La mayoría de las mujeres, porque hay una intervención brutal de picos de LH, es decir, las mujeres también producimos testosterona, pero empleamos la testosterona para otros fines, que en la próxima clase se los voy a dejar grabados, y si hay dudas de la explicación, desde luego lo vemos ya cuando estemos conectados otra vez como el día de hoy, ¿vale? Entonces, esto hasta el momento para el hombre. Así es como funcionan estas otras células que acompañan a las células germinales. Esta va a ser pregunta de examen. Hay muchas preguntas del cuestionario que ya les estoy dando ahorita como tips que les voy preguntando. Es de ese estilo lo que voy a preguntar en el cuestionario. Otra pregunta de cuestionario sería la siguiente. Todavía no saben la respuesta, pero ya se las voy a dar. ¿Cuál es la célula más grande presente en el testículo? Si yo les dijera en este momento, muchachos, ¿cuál es la célula más grande en el testículo? ¿Qué contestarían? Espermatogonía. Fíjense ustedes, ya por ahí ya me están diciendo una célula de la estirpe germinal. Alguien dijo por ahí espermatogonia y alguien Es dijo espermatocito primario, ¿no? Es el espermatocito primario, la célula germinal más grande. Pero si yo les hago la pregunta así amplia, ¿cuál es la célula más grande? ¿Cuál es la célula más grande del testículo? Lo que tendrían ustedes que contestar es la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es la célula más grande presente dentro del testículo. Y si yo les pregunto, ¿cuál es la célula germinal más grande en el testículo? Pues germinal es solamente del panorama de producción de espermatozoides, que sí es el espermatocito primario. Pero la célula a nivel general es la de Sertoli, la más grande. Por eso a las células de Sertoli, en el ejemplo de la pizza, yo la pongo como el queso. Toda la base de queso es lo que está sustentando o sosteniendo a los pepperonis.
¿En estas imágenes se logra apreciar alguna célula de Sertoli? No. ¿Cuál es el motivo de por qué si es una célula tan grande no me está señalando alguna para verla como ejemplo? Porque en este tipo de tinción lo que se pretende únicamente es teñir a la estirpe germinal. Se logra apreciar por ahí, por ejemplo, este es una célula de Leydig, pero no logro apreciar a la célula de Sertoli. Voy a ver si por aquí tengo algún ejemplo donde sí la veamos. Tienen forma como de papa. No, tampoco en esta se logra apreciar. Pero imaginen ustedes que por debajo de todas estas células se apreciara un fantasma en forma como de una papa larga, y esas células de Sertoli son las que entonces están sustentando a toda la estirpe germinal. Por el tipo de tinción no la podemos ver, pero sí es la célula más grande. Ahora, otra cosa que hay que rescatar en el tema es la diferencia histológica que va a haber en el testículo de un hombre versus el de un niño o el de un feto. ¿Son iguales las histologías de un feto que el de un adulto? No, de ninguna manera. Simple y sencillamente son totalmente diferentes, e incluso la forma en la que se nombran a los túbulos seminíferos son diferentes. En un feto o en un niño, al cordón o al túbulo seminífero se le va a denominar cordón espermático, y aquí les estoy señalando uno de los cordones espermáticos. En un adulto se llaman túbulos seminíferos. Fíjense la lógica tan simple de por qué se les denomina cordones espermáticos. Si ustedes en este momento traen, yo ahorita traigo chanclas, la verdad, pero si yo trajera mi calzado de siempre, traería tenis. Y si ustedes aprecian las agujetas de uno de sus tenis, se darían cuenta de que no tienen huequito al centro, ¿verdad? Que esos cordones, esas agujetas, son planas, que son círculos y que son planos. Por eso se le llaman cordones espermáticos, porque vean, son planos, no tienen un hueco o una luz al centro. ¿Eso qué implica? Eso implica de que tienes gran cantidad de espermatogonias, pero tienes cero cantidad de espermatozoides. Tus picos hormonales no te dan la posibilidad todavía de producir espermatozoides. Solamente estás generando por proceso mitótico puras espermatogonias. Todo esto que vemos aquí en el cordón espermático de un feto, es triste, ¿no? Pero bueno, es el testículo de un fetito. Lo que vemos son puras espermatogonias, y lo que vemos aquí alrededor está entre fibroblastos y células de Leydig. Comienzan a formarse algunas células de Leydig. Aquí es el testículo de un niño. Vean, todavía no presenta luz, todavía no hay un hueco en el centro, por lo tanto sigue siendo un cordón espermático. Aquí ya hay desarrollo de algunos espermatocitos primarios, pero hasta ahí no hay producción de espermatozoides, ni en un feto, ni en un infante o niño. Y comparen, ahora sí, se los pongo aquí en punto comparativo, cómo es los cordones espermáticos de un feto comparado con los túbulos seminíferos de un adulto. Fíjate que aquí la grande diferencia es que ya hay huecos o espacios en el centro de los túbulos seminíferos, por eso se llaman túbulos seminíferos. Y si ya hay hueco en el centro de cada túbulo seminífero, implica que ya hay la presencia de espermatozoides. Todas estas células que están aquí rodeando la luz son espermatozoides, ¿vale? Entonces, esa es la grande diferencia de cómo nombramos a los cordones testiculares en el feto y túbulos seminíferos en adulto. ¿Por qué? Porque aquí ya hay madurez de toda la estirpe germinal y aquí no. Aquí apenas están comenzando a formar espermatogonias.
Bien, este es un ejemplo muy básico de cómo se ve la histología del epidídimo. No me interesa mucho que ustedes se aprendan cómo se llama cada una de las capas, pero lo que quiero rescatar es que ustedes vean que parecieran ser túbulos seminíferos. Aquí ya no se les llaman túbulos seminíferos, simplemente son conductos internos del epidídimo, perdón. Y todas estas manchas rosas que ustedes ven al centro son espermatozoides. Son cientos, miles, millones de espermatozoides que están en el banco llamado epidídimo generando motilidad, haciéndose viables, haciéndose móviles. Entonces aquí el acercamiento, ¿no? De cómo son un buen de espermatozoides los que hay al interior del epidídimo, que ese es tu banco, tu reservorio de los espermatozoides. Ahí está el superacercamiento de todos los espermatozoides. Todos son espermatozoides, ¿eh? Aquí no se vayan a confundir de, esta es una espermatogonia. No, porque ya es epidídimo. En epidídimo ya no hay producción de espermatozoides, ya solamente es tu banco, tu reservorio de espermatozoides. Ok, cerramos con este tema, que es la eyaculación, ¿no? O cómo es que está formado el líquido seminal. Por un lado, dentro del líquido seminal habrá elementos de composición, entre ellos la fructosa, y ahorita voy a entrar en detalle qué otros elementos son los de composición. Pero cuando hablamos del concepto de eyaculado implica la presencia de líquido seminal más espermatozoides. Eso es un eyaculado, líquido seminal más espermatozoides. Ahora, el líquido seminal, que es el acompañante de los espermatozoides una vez que ocurre el eyaculado, ¿en dónde se forma? Se va a formar en 3 estructuras que están internas de la zona abdominal del varón. La primera de ellas es la próstata. La segunda son las vesículas seminales y la tercera son la glándula de Cooper. Aquí hablé en singular hablé la próstata y la glándula de Cooper, y en plural las vesículas seminales, porque son 2 vesículas seminales, ¿sale? Bien, vamos a concretar. En estas 3 estructuras, llamada próstata, vesículas seminales y glándula de Cooper, se forma el 95% de tu líquido seminal que va a acompañar al eyaculado, a los espermatozoides. De estas 3 estructuras, quien más forma líquido seminal son las vesículas seminales. El 60% de tu líquido seminal proviene de aquí. El otro porcentaje, el 20%, proviene de la próstata, otro 25%, no es cierto, 15% proviene de las glándulas de Cooper. No se vayan exactitos con el porcentaje, nada más es como para irlos guiando. Y el otro 5% se produce interno al testículo, ¿sale? Muy poquitito porcentaje se produce en el testículo. Eso no me interesa, los porcentajes no me interesan. Me interesa que ustedes sepan cómo es que está compuesto el líquido seminal. Gran parte del líquido seminal contiene nutrientes. El más presente es la fructosa, que es pues una azúcar, ¿verdad? La fructosa. Entonces son como los frutsis de los espermatozoides para el viaje que van a emprender en el proceso de la fecundación, si esta ocurre. Entonces, la fructosa, que suena perfecto a frutsis, pues son los taquitos, ¿no? De los espermatozoides. Pero no solamente contiene el líquido seminal fructosa, contiene prostaglandinas, fibrinógenos y otros elementos. ¿Qué son las prostaglandinas? Es una grasa, así concretamente. Las prostaglandinas son un lípido, una grasa, que tiene como función provocar contracciones invertidas en el útero. Voy a intentar abrir mi cámara
para poder hacerles la ejemplificación. Les digo que me moví aquí del lugar. Bien, entonces, ahí les va. Las prostaglandinas son lípidos y están dentro de tu eyaculado. ¿Y qué es lo que hacen? Pues tienen la función de generar contracciones peristálticas negativas. Es decir, imaginemos que aquí está el pene y entra a la vagina. Eyacula, ¡pac! Entonces, una vez que es liberado el eyaculado dentro del tracto reproductor de la mujer, las prostaglandinas ¡pum!, se activan. ¿Cómo lo hacen? Generando a través de ese lípido en las paredes del útero una contracción negativa. En lugar de que hagan esto, cuácala, cuácala. No, lo que van a hacer las prostaglandinas es activar el músculo del útero para que haga esto, haya una contracción negativa, llevar a los espermatozoides hacia adentro. Dice, ya cayó este chiquito, entonces véngase para acá. Lo empieza a chupar, hace contracciones negativas. Ese es uno de los procesos que ocurren en la fecundación. Por eso es tan importante que sepamos que ocurren bioquímicamente muchos eventos en el momento de la fecundación. Ahora, fibrinógenos, también contiene, el líquido seminal contiene fibrinógenos. ¿Qué son los fibrinógenos? Cuando lleven ustedes biofísica 1, lo van a recordar otra vez, porque lo van a ver en el tema de cascada de coagulación. Los fibrinógenos son una proteína que es el precursor de la fibrina. ¡Ay! Tantos malditos conceptos, ¿verdad? La fibrina es el elemento que favorece que se forme un coágulo cuando tú te cortas. Ajá. Entonces, imaginen que ahorita si yo me cortara aquí y comienzo a sangrar, va a haber una proteína que se llama fibrina que va a ser un tapón plaquetario para que se forme un coágulo y que no me siga desangrando. Ah, pues el eyaculado, adivina qué, contiene ese precursor de la fibrina y lo que hace es que una vez que está el eyaculado dentro del tracto reproductor de la mujer, va a formar un coágulo, un tapón para evitar que los espermatozoides salgan del tracto reproductor de la mujer. Entonces ahora comprendemos por qué cuando, aunque sea nada más fue la puntita, la mujer quedó embarazada, porque aparte de que eran millones de espermatozoides los que entraron, ocurrió una contracción negativa del útero, ocurrió una función popote a través de las prostaglandinas, pero también ocurrió que una proteína llamada fibrina generó un coágulo a nivel del nacimiento entre la vagina y el útero, generó un coágulo. Por eso cuando una mujer ya que está embarazada y que está en inicio de labor de parto, uno de los eventos que ocurre es que bota un coágulo. De repente cuando se rompe la fuente, que es lo que se conoce así, se rompe la fuente, sale un coágulo y nos asustamos y decimos, ay, chihuahuas, ¿por qué salió eso de mí? Un coagulote. Ah, porque los fibrinógenos en su momento hicieron la actividad de generar un tapón, una pared para que ya no salieran los espermatozoides. Estos son algunos de los componentes del líquido seminal. Ahora ustedes ya saben que no solamente es fructosa, ¿no? Que hay muchos elementos que acompañan. Bien, por último, ¿cuánto es en promedio lo que un hombre eyacula? A pesar de que ustedes en su experiencia pueden decir, ay no, eyaculé como 3 litros. No, no es cierto. Eyaculan en promedio entre 1.5 y máximo 5 mililitros, o sea, 5 mililitros. Dentro de cada mililitro, en promedio hay 20 millones de espermatozoides, 20 millones de espermatozoides. Una vez que entran en el tracto de capacitación, o sea, no es como que ya entraron al tracto reproductor y el primero ocurre un proceso bioquímico todavía por el cual va a ocurrir la fecundación y hasta ahí nos vamos a quedar.
porque entre que está fallando un buen el internet y ya tenemos que entrar a tracto reproductor femenino, pues ahí le cortamos por hoy, ¿vale? ¿Dudas, chicos, de lo que acabamos de ver? Ninguna, profesora. Perfecto. No, profesora. Vale. Muy bien. Fíjense que ahorita ya no he podido estar grabando la clase porque ya tengo lleno la nube con todos los de los cursos pasados. Pero voy a hacer la limpieza y si de ahorita en adelante puedo estar grabando la clase, lo voy a hacer para que ustedes tengan como el reservorio en Classroom. Pero acuérdense de esto, del comercial. Próximas 2 semanas no nos vemos, no nos conectamos como ahorita. Nada más les dejo video, ustedes lo ven, van a ser en 4 videos y nos vemos hasta dentro de 2 semanas, 3 semanas, ¿va? Cuídense, me despido, que estén muy bien. Gracias, maestra. que Hasta tenga Hasta muy luego, buen día. maestra, gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Bye, Hasta luego, profa. bye, cuídense mucho.